Hace unos días, comentando sobre el tema del descubrimiento de América, dijimos que esa idea de que la gente de la época pensaba que la Tierra era plana era un mito. Sí, porque la comunidad culta de esa época tenía bien claro que la Tierra era redonda. Porque es un conocimiento viejo, es un conocimiento que desde antes de la era cristiana para los griegos ya estaba muy claro. Ellos, observadores de la naturaleza, habían observado ya el horizonte que tenía una curvatura, habían observado esos barcos que se iban perdiendo a medida que se alejaban de la costa, habían observado la curvatura de la bóveda celeste, habían observado los efectos de la sombra en diferentes momentos del año y en diferentes lugares, en fin, para ellos no había duda, la Tierra era redonda. Pero aún más, comenté también que hubo un sabio griego de aquella época que fue capaz de medir la circunferencia de la Tierra. A raíz de este comentario, algunos me han preguntado, oye, pero ¿cómo es posible esto? No tenían la tecnología, ni satélites, ni herramientas para poder hacer esto. Y luego me pareció entonces conveniente e interesante compartir con ustedes esto que para mí es uno de los triunfos del intelecto. Cómo con cosas muy sencillas este sabio fue capaz de predecir con mucha exactitud cuánto medía la circunferencia de la Tierra. Así que si ustedes gustan, me acompañan para ver cómo le hizo. Bueno, vamos a aprender cómo le hizo este sabio Eratóstenes para poder calcular la circunferencia de la Tierra. Pero permítanme recordar un par de conocimientos, un par de cositas que son necesarias de matemáticas muy básicas, y van a ver ustedes que es perfectamente comprensible lo que les voy a platicar. Cápsula 1. Miren, desde la escuela básica nos enseñaron que si tenemos dos líneas paralelas, y si nosotros cruzamos esas líneas paralelas con una diagonal, con una línea inclinada, entonces es de geometría básica entender que este ángulo y este otro necesariamente tienen que ser iguales. Es decir, si este ángulo mide, vamos a decir, 30 grados, sin más, sin necesidad de ningún otro cálculo, yo ya sé o debo saber que este otro mide lo mismo. Principio básico de geometría. Bien, esta es la cápsula 1. Creo que está muy sencilla de aceptar y de entender. No la pierdan de vista, grábensela. Vamos a pasar a una cápsula 2. La cápsula 2 nos va a llevar a un conocimiento también muy básico. Esta es una circunferencia, bueno, pretende ser, ¿no? Con su centro, como todas. Vamos a imaginarnos que le cortamos un gajo, como una rebanada de pastel. Aquí voy a inventar datos. Vamos a suponer que esta es una rebanada de 40 grados. Y que con algunos instrumentos de los que ustedes dispongan, pueden medir esta distancia y vamos a suponer que son 100 metros. Datos inventados, nomás para ver el concepto. Entonces, ok, si 40 grados dan origen a una longitud de 100 metros, ¿qué pasa si yo quisiera conocer la longitud de toda la circunferencia? Bueno, pues esto es muy simple, esto es proporcional, es una simple regla de 3. Tú dices, si 40 grados dan una longitud de 100 metros en el arco de la circunferencia, entonces, si doy la vuelta completa, 360 grados, ¿a cuántos metros corresponderán? Esta es la clásica regla de 3 que a muchos hasta en la primaria nos enseñaron. ¿Cómo se resuelve? Pues para encontrar este valor desconocido se multiplica
los números que están en la diagonal, este por este, y se divide entre el otro. O sea, el cálculo matemático que tú harías es así de simple. Vamos a hacer el X espacio. Tú dirías, esa X multiplicas 360 por el 100 y divides entre 40, y esto, tú lo checas, te va a dar 900 metros. Qué fácil. O sea, que conociendo un ángulo y conociendo lo que mide el pedacito de arco, con esta proporción fácil tú puedes hallar la circunferencia completa y sin ningún problema. ¿Ok? Bien, 2 capsulitas que llevamos. Ahora sí, vamos a lo que pensó Eratóstenes. Permítanme borrar esto. Vamos a imaginar que en el concepto de los griegos ellos ya entendían o suponían que la Tierra era una esfera que tenía su circunferencia y por lo tanto su centro, como todas las esferas, como todas las circunferencias, como todos los círculos. Bueno, pues fíjense que resultó que con observaciones anteriores, Eratóstenes se había fijado que había en una ciudad un pozo. Un pozo, vamos a imaginarnos que este es el pozo, que en cierto día del año incidía sobre él un rayo de sol. Vamos a imaginarnos el rayito de sol. Y ese día tenía algo especial. Ese rayo de sol caía en forma perpendicular. Ese rayo procedía acá del astro rey. Y eso sucedía pues por la cuestión astronómica de la alineación del Sol con la Tierra. Entonces, eso producía que se pudiera ver el fondo del pozo y que además el pozo no proyectaba sombra, entonces era un momento muy especial. Y entonces Eratóstenes se preguntó, oye, ¿y esto sucederá en todas partes? Entonces, en otro año, en el mismo momento, él observó que ese mismo día, en otra región, en otra ciudad, vamos a imaginarnos por acá, caminando, que por acá había una torre que él conocía muy bien, y esa torre, en ese mismo día, cuando se podía ver el fondo del pozo y que el pozo no reflejaba ninguna sombra, pues resulta que esa torre ese día sí reflejaba una sombra. Entonces, eso dijo él, bueno, seguramente esa sombra que proyecta esta torre es porque la Tierra está curveada, o sea, el rayo de sol viene en la misma dirección que el otro. Ahí están los dos rayos de sol, fíjense cómo caen de forma paralela sobre la Tierra. Y entonces aquí está el punto clave. Él, con la geometría que ellos conocían, se imaginó que por aquí cruzaría una línea que llegaría hasta el centro de la Tierra. Esto ya es el cerebro trabajando. Y no le dio ningún trabajo medir este ángulo. Al medir este ángulo de la sombra de la torre de ese día, encontró que eran 7.2 grados. Y por el conocimiento de la cápsula 1 que comentamos, él también lo tenía, dijo, pues también este debe ser lo mismo, 7.2 grados. Y dijo, mira qué padre. Entonces, pues ya con anticipación y con muchos trabajos, pero nada imposible, ellos habían encontrado que la distancia entre el pozo y esa torre equivaldría a lo que ahora para nosotros son muy aproximadamente 800 kilómetros. Ellos contaban las distancias pues con pasos de una persona, se las ingeniaban, ¿verdad? Pero sí sabían medir distancias largas entre punto y punto de la Tierra. Entonces él ya tenía esta información, dice, mira, pues ese día me da un ángulo de 7.2 grados y eso corresponde a 800 kilómetros entre esos dos puntos de la Tierra. ¿Qué hizo? Pues aplicó ahora el conocimiento de la cápsula 2. Dijo, si a 7.2 grados le corresponden 800 kilómetros,
Si yo le doy la vuelta completa, acuérdense que la vuelta completa son 360 grados, entonces ¿cuánto será? Esta X representaría la medida de la circunferencia de la Tierra. Ya lo demás fue cálculos sencillos. Multiplicó 360 por 800 y dividió entre 7.2. Y así logró saber que ese cálculo correspondía a 40,000 kilómetros. Ya estaba. Eratóstenes pronosticó, o supuso, o calculó, mejor dicho, que la circunferencia de la Tierra era del orden de 40,000 kilómetros. Interesante, porque si vemos ahora el dato que se da, por cierto, ya con la nueva tecnología, con satélites, con mediciones, lo que podríamos considerar más ajustado a lo real sería, el número que se da es 40,067 kilómetros. ¡Wow! ¿Qué les parece? Excelente aproximación, ¿no? Imagínense, para haber sido calculada antes de la era cristiana, todo un triunfo del cerebro, de la ciencia, de las matemáticas. Bueno, espero que esto haya quedado claro y que cuando salga el tema con sus amigos, pues los comenten y les digan, mira, así calculó Eratóstenes la circunferencia de la Tierra. Hasta la próxima.